Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. El versículo que leeremos es el momento en que un rey apresurado ofreció sacrificio y se tomó el lugar de sacerdote, que a él no le correspondía presentar ofrenda. El sacerdote no llegaba, el rey Samuel se desesperó, presentó ofrenda y el Señor se desagradó y dijo: este hombre actúa como él quiere, no me tiene en cuenta. Es más o menos el contexto de este pasaje, y ahora leamos el versículo 14, porque hay una decisión que el Señor toma respecto a este rey, que lo conocemos como Saúl. Dice la Escritura entonces en 1 Samuel 13, 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No te parece impresionante esa frase? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno pensaría: ¿quién es ese hombre? ¿Qué es lo que tiene ese hombre? Debe ser una persona excepcional. Un día, sin querer queriendo, estaba en una peluquería y escuché la conversación de unas damas, y una de ellas hablaba maravillas de su esposo, y las otras que estaban alrededor se asombraban y abrían su boca como en un gesto de: ese hombre es maravilloso. Y una de ellas terminó concluyendo: tu marido es un ángel. Como dice el dicho, entre 10,000 uno, y entre 1,000 ninguno. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es un tremendo elogio para cualquier siervo de Dios. Y a David se le recuerda por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces uno va a buscar a David en la Biblia, y para sorpresa un tanto desagradable para nosotros, nos damos cuenta de que aquel niño que mató al gigante no es un hombre tan excepcional que digamos, porque nos vamos a encontrar con sus debilidades y podríamos desilusionarnos, y esto nos confronta mucho al enterarnos de su conducta sensual. Pero también al darnos cuenta que falló como esposo, que falló como padre, y que tuvo errores como el líder de Israel. Y el Señor sigue sosteniendo al decir: este es un hombre conforme a mi corazón. Entonces no sé si nos desilusiona o nos da esperanza, porque aquellos que tratan de buscar a alguien perfecto podrían sentirse desilusionados al respecto. Uno pensaría que alguien conforme al corazón de Dios es una persona perfecta. Pero David nos muestra la otra cara de la moneda y nos dice: no soy tan perfecto, no piensen que soy tan perfecto. Y el Señor deja abierta la Escritura para que nos demos cuenta de sus errores, de sus fallas. Y entonces uno se hace la pregunta: Señor, ¿con qué criterio tú escoges a una persona? ¿Con qué criterio tú escoges a una persona? Fíjense en lo que dice la Escritura en una parte de la carta a los Corintios. Escuchen con atención. Dice el apóstol Pablo: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos
ni muchos nombres. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Si usted le pregunta a Dios cuál es su criterio para escoger a alguien, usted sería seriamente confrontado. Y nos quedamos casi pasmados, pues lo que Dios escoge, los criterios con que Él escoge a alguien, son totalmente contrarios a lo que el mundo piensa. Los griegos que estuvieron en el tiempo del apóstol Pablo y mucho antes, pueden parecerse un poco a nosotros. A ellos con frecuencia les impactaba la inteligencia, la fuerza física y la belleza. Si alguien era lindo físicamente, entonces esa persona era escogible. Si una persona era inteligente, esa persona tenía mucha más posibilidad de ser escogida para una labor o para un encargo. Entre los griegos también se cultivaba el culto al cuerpo y, por supuesto, alguien bello, alguien fuerte, clasificaba para ser elegido en alguna circunstancia. Sin embargo, el criterio del Señor es tan contradictorio para el mundo. Lo que al mundo le parece bello, al Señor no le importa. Lo que al mundo le parece inteligente, el Señor no lo tiene en cuenta. Lo que al mundo le parece fuerte, el Señor dice, no. Y esto es lo que más nos agarra el alma, que Dios piensa tan diferente a como nosotros pensamos. Él es totalmente distinto. A nosotros nos deslumbra también la belleza, ¿es cierto o no? Aún en los equipos de fútbol, hago un paréntesis y hablo con los varones, un crítico de fútbol estaba hablando de un jugador de Real Madrid llamado Di María, que fue trasladado a otro equipo. ¿Sí? Y entonces estaban haciendo una crítica muy fuerte y estaban diciendo lo trasladaron feo, porque no es mal jugador, es buenísimo, es muy bueno, pero físicamente no es agradable. Y parece que el equipo de las estrellas no solo quiere tener buenos jugadores, sino jugadores que sean modelos, incluido el jugador colombiano. Entonces, ¿cómo el mundo va escogiendo sus parámetros de belleza, de fortaleza, de inteligencia? Y uno le dice, Señor, entonces tú, ¿cómo escoges? Y entonces el Señor dice, yo escojo a lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios, y escojo lo débil de este mundo para confrontar a los que se sienten muy fuertes. Y lo que no es tenido en cuenta, yo lo hago tener en cuenta. Así actúa el Señor. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros somos aquí lumbreras, somos brillantes? ¿Cuántos aquí son lindos? A ver, digan amén. ¿Sí? Bellos, bellas. Bueno, a no ser que te desconsuelo a ti misma o a ti mismo. Pero ¿sabías que hay otras mujeres más bellas que tú? Eso sí no lo sabían. Y otros hombres más guapos que tú. Pero Dios no se fija en eso. Dios no se fija en eso. Ahora, las muchachas que están acá presentes, ¿cómo les gustaría un esposo atlético? ¿Sí? Con hombros fuertes o con hombros pequeños, ¿cómo les gustaría? Pues obviamente que sea fuerte, que sea atlético. Pero no, el Señor es tan tremendo que a veces convence a las muchachas y se enamoran de uno que no es tan atlético. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Sí.
pues el Señor tiene criterios diferentes a la hora de escoger. Y nosotros nos quedamos con un problema muy serio, y es que nos dejamos impactar por lo superficial. Nos dejamos impactar por lo que el mundo escoge. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, como que nos clarifica un poquito más ese criterio y nos dice que Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Esto nos hace entender por qué el Señor escogió a David. ¿Quién era David? ¿Era importante? No. Era un muchacho insignificante. Parece que los niños en Israel eran tenidos en poco. Eran tenidos como pequeños hombres incompletos emocional e intelectualmente. Esperaban que llegaran a una madurez para que realmente fueran tenidos en cuenta como seres humanos. Así pensaban en tiempos patriarcales acerca de algunos niños, y de las niñas, pues ni se diga. De ellas se pensaba que eran varones incompletos porque les faltaban los genitales masculinos. Así que si David era un muchacho, nadie se dio cuenta de él. En una ocasión nos damos cuenta en la Biblia que su propio papá se olvidó de él. Le preguntaron por sus hijos y él los presentó a todos, pero al más pequeño. Hermanos, nos damos cuenta que no hay absolutamente ningún mérito personal que nos conduzca al cielo. Es la espiritualidad. El texto inicial, primero de Samuel 13:14, nos dice que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y Hechos nos da una pista adicional. Puedes ir nuevamente allá a Hechos para que lo descubramos juntos. El primer versículo dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En Hechos la Escritura dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, pero añade una pista adicional: alguien que hará todo lo que yo quiero. Hermanos, ¿cómo definimos la espiritualidad? Lo que para Dios era importante, para David también lo era. Para Dios era importante, para David también lo era. Lo que a Dios le preocupaba, a David también le preocupaba. Y esto es espiritualidad. Si Dios decía gira a la derecha, David contestaba: está bien, giro a la derecha. Y esto es ser espiritual. Hechos lo define muy bien: un varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Crónicas 16:9, por favor, puede consultarlo un momento. Dice segundo de Crónicas 16:9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Otra versión de la Biblia dice: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Ustedes que es fácil encontrar a una persona de corazón íntegro para con Dios. Si fuese fácil, los ojos del Señor no estarían buscando por toda la tierra. Más fácil. Entonces algunos tendrán un disfraz de espiritualidad, pero no tienen un corazón íntegro.
Así que tenemos que evaluar cuando consideramos a las personas que vemos. Quizá alguien te parece muy espiritual, pero su corazón no es íntegro. Y ahora nos metemos más dentro. ¿Cuántos de los que están aquí parecen espirituales? ¿Cierto que el domingo parecemos espirituales? Usted no me ha visto como pastor cuando están cantando, yo cierro mis ojos, y alzo la mano, y la iglesia, ¿qué puede pensar? Uy, tan espiritual que se ve. ¿Cuántos el domingo parecen espirituales? Y esta corbatica lo hace ver a uno más espiritual. Pero una persona espiritual es una persona íntegra. La cualidad se llama la humildad. La casa de Isaí vio a un muchacho, pastor de ovejas, cuidando fielmente las ovejas de su padre. ¿Cuánto le pagaba el papá por cuidar las ovejas? Probablemente no le pagaba nada. Probablemente no le pagaba nada, le daba el techo, le daba los alimentos, pero era responsabilidad del hijo menor cuidar las ovejas de su papá. Sin embargo, el Señor se pone a revisar la actitud de David y se da cuenta que David tiene un corazón especial, tiene un corazón de siervo. Ahora, note lo que va a decir el Salmo 78, 70. Salmo 78, 70, una voz fuerte. Salmos 78, 70. Tan fuerte. Muy bien, otra versión dice que eligió a su siervo David y lo tomó de los rediles de las ovejas. Creo que la Reina Valera lo traduce distinto, ¿verdad? ¿Tienen otra traducción? De las bajadas, rediles. Ajá. Pero noten lo que el salmista dice, ¿eligió a quién? A David. No, a David no. A su siervo David. ¿Qué vio el Señor en David? Que tenía un corazón de siervo. Y esto nos habla de humildad. Esto nos habla de un corazón que no impresiona al Señor por su grandeza, sino por su actitud. Dios no parece estar interesado en el porte de David. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel eligió al primer rey? ¿En quién se fijaron? En Saúl. ¿Cómo era Saúl? Era un tipo alto. Era el más alto del pueblo. Propósito. ¿Cómo sería? No sé si hay algún ejemplar por aquí masculino así con estatura. Alto, acuerpado. Y la gente empezó a decir, ese es el que necesitamos. Y aparte tenía como buenas ideas militares. Y el pueblo que dijo, este es el que necesitábamos. Y lo montaron allá como rey. Y se portó bien un año más o menos. Y al cabo de ese año, el hombre empezó con unos desajustes psicológicos impresionantes. Y entonces se desesperó en algún momento y dijo, como este Samuel no llega, yo voy a ofrecer sacrificio delante de Jehová. Y que lo haga yo, que lo haga él, eso da lo mismo. Preguntó, no le importaba lo que Dios pensaba. Y entonces Dios dice, no, un momento, hasta aquí. Y Samuel, que es un hombre también que escucha al Señor, le dice a Saúl, hasta aquí gobiernas, porque al Señor no le gusta tu actitud. Y él se fue a buscar y encontró en la casa de uno que se llama Isaí en Belén a un muchacho conforme a su lejos de la vista del Señor. Pero si hay alguien que tiene un corazón de siervo, el Señor le mirará detenidamente. Y un siervo no quiere sacar ventajas para sí mismo. Un siervo está interesado en agradar a aquel que lo tomó como servidor.
Yo tengo cada vez que visito mi casa paterna y materna y recuerdo contrastes. En la adolescencia uno comía, creo que hacía algo más que comer. Tenía mucho hambre, mi apetito era voraz, estaba creciendo, me imagino. Y pues la gran damnificada era la nevera. Era un hogar muy medido en los recursos, así que de pronto un vaso de yogur pasaba muy de vez en cuando por esa nevera, y cuando pasaba por allí no duraba mucho tiempo, se los aseguro. Y entonces escuchaban reclamos: ¿quién se tomó la leche? ¿Quién se tomó el yogur? Y ustedes, ¿quién se imaginan? Pues el menor de la casa había terminado con todo eso. Pero el tiempo pasa y la hija mayor se fue, luego el hijo menor se fue y los viejos quedaron solos en el nido vacío. Ahora su mercado rinde un poco más. Ahora se puede ir a esa casa y cuando se abre la nevera se encuentra alguna bebida agradable. Pero cuando llego de visita, normalmente no tengo tanta hambre, o ya no deseo el yogur como lo deseaba antes. Y ahora mi madre sale a mi encuentro y me dice: hijito, ¿qué vas a tomar? Te sirvo yogur, te sirvo, dime lo que quieras, yo te atiendo. Y le digo: no, mami, tranquila, no te molestes, no es necesario. Hace absolutamente todo lo que está a su alcance para servirme y hacerme sentir bien. Me busca una silla donde sentarme. Antes era diferente, ¿no? Antes me regañaba mucho. Ahora es todo lo contrario. Me dice: hijo, ¿por qué no abuelo? Pero tiene en su corazón el atenderme y en ponerme como un lugar alto. Y todo lo que yo pido ese día que voy, ella trata de conseguirlo y se esfuerza y se asara por atenderme. Y he visto cómo es una actitud de querer agradar a alguien. Lo he visto en mi congregación, con hermanas preciosas que nos atienden de esa manera, pero lo he visto en la vida de mi madre, y al recordarlo quiero decirle, mis amados hermanos,